un canto que ya conocemos, entonces vamos a cantarlo, ¿ok? Y después pues vamos a preguntar si hay alguna petición, agradecimiento para que estemos ahí listos y podamos dirigirnos en palabras de oración. Adelante en la batalla, Cristo es el capitán. Él nos lleva por el triunfo de la vida espiritual. Adelante en la lucha contra el mundo del pecar. Es muy fuerte el enemigo, pero Cristo es sin igual. Adelante, adelante. La fe siempre alimenta si es que quieres vencer. Adelante, adelante. Valor se necesita para poder vencer. Aunque mires a tu lado enemigos por doquier, mira en Cristo el refugio que te hará salir con bien. Adelante, no desmayes, lucha siempre sin temor. Satanás es muy astuto, pero Cristo le venció. Adelante, adelante. La fe siempre alimenta si es que quieres vencer. Adelante, adelante. Valor se necesita para poder vencer. Cuando mires en la lucha otros que quieren caer y alejados por el viento dejan ya vencer. Adelante siempre lucha con valor y decisión. Cristo siempre está a tu lado, Él será tu protección. Adelante, adelante. La fe siempre alimenta si es que quieres vencer. Adelante, adelante. Valor se necesita para poder vencer. Vamos a entonces a orar. No sé si tenga alguien alguna petición, agradecimiento para ponerlos en manos de nuestro Dios y así poder también comenzar o continuar con nuestro devocional. Hermana Lourdes, ¿alguna petición, agradecimiento? Sí, hermano, pues yo agradezco a Dios por las bendiciones que Dios nos da todos los días, que a mí me da muchas bendiciones. Y y la petición es pues para que por todos los enfermos, que hay muchos enfermos en las congregaciones, y por mi salud también, que me he estado recuperando lentamente, pero gracias a Dios me he estado recuperando, para que Dios siga haciendo en mi salud. Muy bien. Hermana Erika, ¿alguna petición, agradecimiento, hermana? Sí, hermano, pues darle gracias a Dios por un nuevo día, por la vida y por la salud, por todo lo que nos da, ¿verdad? Porque vemos todo, pero gracias a Dios el estar con vino y peticiones pues, por todas las congregaciones que tienen diferentes situaciones y hermanos que también, ¿verdad? Están recuperándose de alguna enfermedad, de cirugías. Entonces, seguir orando por ellos, por la hermana Vero García también, en especial, anda por ella, por su salud. Y por todos, por nuestra hermana Lourdes que expuso también, y por todos nuestros hermanos enfermos. Y también por este tiempo, hermano. Por este tiempo le doy gracias a Dios. Muy bien, hermana. Hermana Andrea. Hola, buenas tardes, hermano. ¿Qué tal, hermano? Buenas Bueno, tardes. darle gracias al Señor por su amor tan misericordioso y darle gracias porque mi papito ha ido mejorando paulatinamente, pero ha ido mejorando, gracias a Dios. Qué bueno, hermano. Una noticia. Hermana Basilia. Buenos días. Pues primeramente por agradecer por las bendiciones, por la salud, por la familia.
como petición, pues pedir por toda la congregación de aquí de Allende para que pues nos siga dando fuerzas, ánimo para continuar y pues por cada uno de los enfermos que hay en diferentes congregaciones y necesidades que tengan. Muy bien, claro que sí. Bueno, entonces vamos a apartar un tiempo para hacer oración por las peticiones y también agradecer lo que se ha mencionado. Y me da gusto el escuchar que ya muchos han mejorado en su salud. Entonces, gracias a nuestro Dios porque ha respondido a esas oraciones, ¿verdad? Conforme a su voluntad. Entonces, así como estamos, vamos a orar. Nuestro buen Padre, vamos delante de tu presencia, Padre, primeramente dándote gracias por habernos dejado pues tener un día más de vida, Padre. Gracias por habernos permitido ya estar con nuestra familia, haber hecho algunas actividades. Y gracias, Padre, porque también podemos ocupar este tiempo para tener pues este devocional, tiempo de orarte, Padre, y también de leer un poco de tu palabra. Agradecemos, Padre, porque podemos estar juntos. Agradecemos porque podemos aprovechar estos medios y nos ayudan, Padre, a podernos acercar un poco más. Y a pesar de que estemos lejos en distancia, sabemos, Padre, que estamos unidos en un mismo pensar, en un mismo sentir. Y uno de ellos, Padre, es saber que en ti podemos confiar, depositar nuestras cargas, nuestras dolencias y las situaciones que nos aquejan. Y así podemos descansar de ello, Padre, y esperar en tu voluntad para que tú respondas como tú así lo decidas en tu sabiduría. Padre, vamos delante de tu presencia para agradecer, sumarnos a la gratitud de nuestra hermana Lourdes, de las bendiciones que ha recibido y de la recuperación que ha estado teniendo poco a poco en su salud, Padre. Agradecemos que ha pues avanzado en esta recuperación, pero también la seguimos poniendo en tus manos, Padre, para que siga sobrando en ella, en su familia, Padre, para que pueda estar con bien, que pueda tener esa salud física que tanto se necesita y sobre todo también rogamos por la salud espiritual que también es muy importante. También, Padre, queremos poner en tus manos a nuestra hermana Erika y a su familia. Ella expresa también agradecimientos, se suma a la petición por la salud de los enfermos, en especial de nuestra hermana Verónica, que también nos acompaña en los devocionales. La ponemos, Padre, en tus manos para que obres en los médicos, en los tratamientos y los medicamentos que ella está llevando, Padre, para que puedan ser de bien para ella. También nuestra hermana Erika pide por las congregaciones, por el cuerpo de tu Hijo, Padre, que sabemos que hay muchos miembros en muchas partes y todos pasan por diferentes situaciones muy buenas, de mucha bendición, pero también situaciones en las cuales hay que trabajar, hay que crecer y también mejorar. Nos unimos a esa petición de nuestra hermana, Padre, sabiendo que necesitamos de ti para continuar como iglesia creciendo, para continuar mejorando y también transformando nuestro corazón y mente, Padre. Nos depositamos en tus manos a nuestros niños, a nuestros jóvenes, a nuestros adolescentes, a nuestros hermanos adultos, a nuestros hermanos ya de edad más avanzada, a nuestras mujeres, a los matrimonios, a las madres solteras, a aquellas que han sido viudas. A todos, Padre, los depositamos en tus manos, sabiendo que estando ahí, Padre, en el hueco de tu mano, podremos estar seguros, podemos estar a salvo y también fuera de todo peligro. También, Padre, nos unimos a la gratitud de nuestra hermana Andrea por su papá, quien ha mejorado de salud. Agradecemos, Padre, ello porque hemos estado pidiendo por él y gracias, Padre, por responder estas oraciones. Lo ponemos, Padre, en tus manos. Nuestro hermano es un hermano fiel y, Padre, te pedimos que pueda restablecer su salud prontamente, como así lo deseamos y lo esperamos, para que pueda nuevamente estar con la iglesia y también seguir dando ese ejemplo de servicio a la hermandad. Lo ponemos, Padre, en tus manos y también a nuestra hermana Andrea para que le dé la fuerza, la paciencia, la tranquilidad y también los medios materiales para que pueda seguir apoyando a su papá y Padre, y así no les falte nada en lo material y tampoco en lo espiritual. También, Padre, nos unimos con nuestra hermana Basilia, agradecer las bendiciones que nos das, agradecer por la familia, agradecer, Padre, por estos tiempos de reflexión y agradecer, Padre, que tú eres muy bueno, muy amoroso, misericordioso y paciente con nosotros. También nos unimos a ella, Padre, para pedir por las situaciones, especialmente de la congregación allá en Allende, Padre, para que tú les des la fuerza, el ánimo, la paciencia y el valor para siempre seguir adelante en tus caminos, Padre, sabiendo que hay dificultades pero también
esas dificultades nos ayuden a crecer y a ser mejores. Por favor, Padre, dales mucha sabiduría para que puedan guiarse de buena manera, puedan tomar decisiones que sean las mejores para el crecimiento de la congregación y también de aquellas personas que acompañen. Depositamos, Padre, todas estas peticiones en tus manos, confiando y sabiendo, Padre, que tú nos has escuchado, pero que también obrarás conforme sea tu voluntad. Como tú, como nuestro buen Padre, es lo que tú sabes que es lo mejor para nosotros, para nuestras familias, para nuestras congregaciones y confiamos en ello, Padre, y danos esa, pues esa visión de realmente ver que las respuestas que tú tienes son las mejores para nosotros, aunque no sean las que nosotros pidamos o estaremos esperando. Ayúdanos siempre a continuar en tus caminos, Padre, y nunca apartarnos de ti, porque sabemos que fuera de ti, Padre, del camino que nos dejó trazado tu Hijo, pues realmente no tenemos nada y nos ponemos también en tus manos para el tiempo de lectura que hemos de tener, que podamos tener un buen tiempo de reflexión y poder extraer esas lecciones para nuestro diario vivir. Todo, Padre, lo ponemos en tus manos, te lo agradecemos, pedimos y también lo suplicamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, vamos a, vamos a entonar otro canto. Hay un cantito pequeñito, cortito, ahí en Tesalonicenses. Tesalonicenses 5. De 5 20 este, 16. Estos tres versículos. Estad siempre gozosos, orad sin cesar. Estad siempre gozosos, orad sin cesar. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Estad siempre gozosos, orad sin cesar. Estad siempre gozosos, orad sin cesar. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús. De Dios para con nosotros en Cristo Jesús. Bueno, vamos a ir a la lectura que tenemos allá en Juan capítulo 7, y me decía el hermano Horacio que se iba a comenzar en el versículo 40, pero pues ya saben, ¿verdad? La pregunta del millón, ¿qué es lo último que se aprendió? ¿Qué es lo último que se quedó usted de lección, de aprendizaje? Algo que le haya llamado la atención de estos versículos. Em, estuvimos por ahí anteriormente, hablando desde el 25 al 28 llegamos por ahí, ya nuestro hermano le dio un buen avance, eh, y pues no sé, ¿verdad? ¿Qué es lo que usted ha estado aprendiendo? ¿Qué lección ha recibido? Eh, ¿Qué información? A lo mejor usted dice, ay, no sabía eso y lo aprendimos. A ver, para poder ir avanzando otros versículos más por ahí del verso 40. ¿Quién dice yo? A ver, hermana Basilia. Pues estuvimos viendo el que dice correrán ríos de agua viva, o sea, más ¿Sí? como aplicaciones de cómo podemos nosotros abonar a tener esa vida. Este, y pues se daba unos ejemplos de cómo pues seguir estudiando, la comunión, desear esa agua viva, que es limpia, fresca, natural, también la oración. Muy bien, hermana. Excelente. ¿Alguien más? ¿Algo que he aprendido en los últimos devocionales? Ahora sí que no, eso no los he escuchado porque andaba ocupado, andábamos fuera de la ciudad en otro lugar compartiendo unos temas y estuve realmente ocupado y no pude conectarme y tampoco he escuchado las grabaciones. Así que lo que ustedes digan que aprendieron, pues yo confío en eso. A ver, ¿qué más?
Hermano, bueno, yo no he estado, pero lo he ido escuchando y en el versículo 7:24, cuando el Señor dice, no juzguéis según las apariencias, sino juzgar con justo juicio, que era referente a él, Y que es, lo juzgaron a él mal. sí, y se estaban guiando por lo que los otros estaban, bueno, realmente en su propio pensamiento, ¿verdad? No estaban viendo las evidencias, lo adecuado, lo correcto, lo que se había hecho y pues sí, se juzgaba de manera equivocada. Y es que toda esta parte, recuerde que ya hay un precedente aquí. Ya lo pusimos ahí en el 7:1. La gente, bueno, algunos procuran matar a Jesús. ¿Sí? Este es el asunto de todo esto. Porque si usted se da cuenta, lo que es todo el capítulo 7 realmente se va a encontrar un ir y venir entre que Jesús obra, habla, dice, enseña y un rechazo, aceptación, luego controversia, duda, juzgar. O sea, todo este capítulo 7 está en eso. Porque, hermanos, eso es lo que sucede cuando se quiere avanzar en la palabra. O sea, cuando uno quiere avanzar en la palabra, cuando alguien quiere cambiar, cuando alguien quiere, pues, crecer, siempre se vienen esas situaciones. Es como decimos aquí en México, ¿no? Un estira y afloja en relación a eso. La mente quiere ir hacia un lado, el corazón va hacia otro, y estamos totalmente, incluso nosotros mismos, estirando hacia un lado, estirando hacia otro, queremos, no queremos, aceptamos, no aceptamos. Eso es lo que sucede, ¿verdad? Entonces, em, pues es lo que estamos viendo un poco aquí. Y de hecho, vamos a leer del versículo 40 al 44. No sé si alguien tenga algo más que decir de lo último. ¿No? Si no, entonces leemos estos versículos, ¿ok? 40 al 44. Quien pueda ayudarme ahí, no sé si puede nuestra hermana Lourdes, nuestra hermana Erika, a leer, ¿sí? Yo, hermano, de Adelante. 40 al Entonces, si quiere 44. usted el 40, hermana Erika 41, hermana Andrea 42, hermana Basilia 43. Pues no sé si nuestra hermana Vero pueda leer, ¿ok? Esos primeros. Ok, dice. Entonces algunos de la multitud, oyendo estas palabras, decían, verdaderamente este es el profeta. Otros decían, este es el Cristo, pero algunos decían, ¿de Galilea ha de venir el Cristo? ¿No dice la escritura que del linaje de David y de la aldea de Belén, de donde era David, ha de venir el Cristo? Hubo entonces disensión entre la gente a causa de él. Y algunos de ellos, dice, Y hermana algunos Erika, sí de puede. ellos, y algunos de ellos querían prenderle, pero ninguno le echó la mano. Le echó mano. Ahí está. Entonces, ahí están estos versículos. Y aquí les marqué ya algunas palabras interesantes en el hecho de lo que le estoy diciendo ahorita, ¿verdad? En el capítulo se va a estar viendo esa, como le pusieron ahí el título, esa división o em, esa brecha entre la gente. Fíjese lo que dice el 40. Algunos de la multitud, oyendo estas palabras, decían, este es el profeta, verdaderamente, o sea, escucharon, vieron lo que Jesús hizo y dicen, este es el profeta que había de venir. Entonces, aquí vemos a un grupo de gente que está haciendo algo y dice, oír. Creo que nunca, hermanos, vamos a poder llegar a un buen entendimiento si no comenzamos primero escuchando, oyendo. De hecho, me gustaría regresarme un poquitín y ver que también es necesario hacer otra cosa y hay buenos resultados, que es en el versículo 31. Y otra vez viene lo mismo. Algunos dentro de las personas, pues quieren oponerse y otros no. Mire, desde el 30. Entonces procuraban prenderle, pero ninguno le echó mano.
Ve que dice lo mismo que nuestra hermana Vero, 44. Dice, en el 44 dice, y algunos de ellos querían prenderle, pero ninguno le echó mano. ¿Qué dice este? Entonces procuraban prenderle, pero ninguno le echó mano. ¿Ve lo que le digo? Es algo constante, el rechazo. ¿Sabe que esta palabra, prenderle, tiene que ver con tomar con violencia? Tomar con violencia. También tiene que ver con capturar para encarcelar. La palabra es piazo, piazo. Ahí se las voy a poner en el chat. Piazo con Z. Piazo. Así. Piazo. Entonces, es tomar con violencia. Eso es lo que querían hacer con Jesús, hermano. Usar la violencia contra él, prenderlo, encarcelarlo. De hecho, como no lo pudieron hacer, dice, no había llegado la hora. Y aquí viene el versículo que le digo, el 31. Muchos de la multitud, otra vez se utiliza frase similar de los versículos que dio nuestra hermana, en este caso en el 40. Algunos de la multitud, otra vez, muchos de la multitud. La gente sigue a Jesús, hermano. Y mire lo que hace esta multitud. Muchos de la multitud creyeron en él. Otra vez, algo importante que hay que hacer, creer. Verso 31. Y cuando uno está dispuesto realmente y tiene las evidencias, ¿cuál es el resultado? Y decían, creyeron en él y decían, el Cristo, cuando venga, hará más señales que las que hace este. No, hombre, unos creen y otros dicen, no, pues probablemente no sea. O hay duda, ¿será, no será? Cuando se cree hay un resultado. En este caso, probablemente no era el esperado, pero ahí está, porque está ese debate. Eso no es, creemos, no creemos, y hay confusión. Pero ciertamente para poder avanzar necesitamos creer. Ahora, mire lo que sucede aquí, que de hecho en el 40, 45, 46, por ahí se va a retomar este asunto. Dice, los fariseos oyeron a la gente que murmuraba de él estas cosas, o sea, ¿es o no es el Cristo? Creemos, pero si es, creemos, no es. Y los fariseos enviaron alguaciles para que le prendiesen, otra vez la palabra piazo, que lo tomaran con violencia. Y hasta ahí nos quedamos porque no vamos a repasar otra vez todo. Pero solamente note este asunto, que mandaron a gente para que le aprendiese, para que le tomara con violencia, ¿ok? Regresamos al 40. Otra vez, Jesús sigue hablando, sigue obrando, habla de los ríos de agua viva. Entonces, el entonces habla de las consecuencias, de los resultados. Entonces, algunos de la multitud, oyendo estas palabras, decían, verdaderamente este es el profeta. Entonces, algunos que oían, creían. Versículo 31. Porque para creer tienen que oír. Entonces, algunos oyeron y creyeron, pero había duda si era o no era el Cristo. Versículo 31. Ahora aquí otro grupo dice, oyendo, ahora dicen, este es el profeta. Ya le mencionaron como el Cristo, pero hay duda. Ahora le mencionan como un profeta, el profeta que había de venir, en el versículo 40. En el 31 dice, creen, en el 40 oyen. Váyale acomodando, ¿verdad? Váyale sumando. 41 dice, otros, o sea, otro grupo, pues. ¿Ve la diferencia? La división. Otros decían, este es el Cristo. Otra vez, 41 se le vuelve a mencionar como el Cristo. Aquí ya no dice que haya duda o que digan, no, pues el Cristo va a hacer mejores obras que este. No, aquí ya dice, algunos decían, este es el Cristo.
Si se da cuenta, esa frase otros decían, quiere decir que decían en alta voz. Esto nos lleva al confesar la fe. Es lo que están haciendo, confesar su fe. Para avanzar es necesario oír, es necesario creer, y aquí otros confiesan su fe. ¿Y qué dicen? Este es el Cristo. Y viene otro grupo. Pero algunos decían, ¿de Galilea ha de venir el Cristo? Otra vez la duda. Es lo que le digo. Estamos en un mar de dudas. En vez de correr en los ríos de agua viva, se cree, se oye, se confiesa la fe, pero de momento vienen las dudas. Surgen las dudas. ¿Y sabe por qué, hermano? Porque somos gente que a veces estamos llenos de duda. Somos gente rodeados de la duda. Ahorita, a ver si alcanzamos ahorita a ver una reflexión respecto a eso. No dice la escritura del linaje de David y de la aldea de Belén, de donde era David, ¿ha de venir el Cristo? La gente creía, porque de hecho sucedió, se decía que Jesús era de Nazaret. Déjenme dar una cita. Natanael, ¿se acuerda que Natanael por ahí dijo, de Nazaret puede venir algo bueno? Y Jesús se había ido a vivir a Nazaret. ¿Sí? Le voy a dar la cita. Búsqueme, por favor, Mateo 2:23. Mateo 2:23 y alguien más, Juan 1:46. Mateo 2:23. Aquí ya lo tengo, si lo gustan de la pantalla. Está apagado su micro, hermano. Mateo 2:23. Leo, hermano. Sí, hermano, por favor. Dice, y vino y habitó en la ciudad que se llama Nazaret, para que se cumpliese lo que fue dicho por los profetas, que habría de ser llamado Nazareno. Ahí está. Pero realmente Jesús, usted sabe que nació en Belén. O sea, él nació en Belén de Judea. Y también dice que vivió, habitó en Nazaret y se le llamó el Nazareno. ¿De acuerdo? Entonces eran ambas. O sea, sí nació en Belén, como decían las profecías. Por ahí hay una ¿qué es Miqueas? No, Malaquías. Déjame ver. Miqueas 5:2. 5:2. Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor de Israel, y sus salidas son desde el principio de los días de la eternidad. Ahí está. Miqueas 5:2. Profecía del nacimiento de Jesús en Belén. Por el cumplimiento, vamos a ver si está en Mateo. Aquí está, Mateo 2:1. Eso es importante ahí. Cuando se hable de profecías de Jesús, le recomiendo anote la cita donde está la profecía, pero también el cumplimiento, ¿verdad? Dice, cuando Jesús nació en Belén de Judea, ahí está, en días del rey Herodes, vinieron del oriente de Jerusalén unos sabios, magos, dice Reina Valera, pero luego eso confunde, así que, y luego como somos seres llenos de dudas, mejor para que no dude, sabios, ¿ok? Y no dice que eran tres, por si acaso, y tampoco los nombres, y tampoco si venían en caballo, elefante o que eran uno rubio, uno moreno y uno medio medio, ¿verdad? No, no dice. Bueno, entonces nació en Belén de Judea, así decía la profecía, pero también se le llamó el Nazareno porque habitó en Nazaret, ¿se fija? ¿Y qué decía la gente? O sea, fíjese, independientemente si dudaban o no dudaban, podemos decir, sí le sabían, o sea, sí le sabían a las profecías, o sea, sí estaban atentos a las escrituras. El detalle es, aquí viene el detalle, cuando no entendemos, no lo entendemos. Sí, de momento tenemos la teoría, pero nos falta el entendimiento. Realmente, no solamente recibir el conocimiento, no solamente el oír, sino realmente entender, que es lo que yo le comento bastante. No solamente es oír, no solamente es creer,
también se trata de entender. Por eso hay que meter esa palabra también. Oír, entender, y el entender me lleva a creer, y eso es firme. Y si creo, entonces confieso mi fe. Y si confieso mi fe, perdón, me arrepiento, luego confieso mi fe, estoy dispuesto a obedecer el evangelio. Pero primero hay que oír y luego entender lo que oigo. Oír, entender, creer. Viene el arrepentimiento y viene la confesión de mi fe y posteriormente viene la transformación, el bautismo. Pero es bien importante, hermano, realmente asegurarnos que alguien oye y entiende. No le vaya a pasar como al etíope, que leía, que adoraba, que oía, pero no entendía nadota, nadota. ¿Se fija? Entonces aquí a la gente dice que cree, pero no cree realmente lo que es, porque hay dudas si es o no el Cristo. Luego en el 40 dice que otro grupo oye y creen que Jesús es el profeta. Luego el otro grupo dice, de Galilea de venir el Cristo, y mencionan, la escritura dice que de Belén, pues sí había nacido en Belén, pero ellos pensaban que en Nazaret. Hubo entonces disensión. La palabra disensión es división, rotura o brecha. División, rotura o brecha. Y hace alusión como cuando se rompe un vestido. O sea, la gente estaba dividida. La gente estaba dividida. Había brecha, división, rotura. Dice, a causa de él. Y sí, hermanos, muchas veces hablar de Jesús causa división. Vivir como vivió Jesús causa división. Pensar como pensó Jesús causa división. Lo estamos viendo en este capítulo con él y nosotros no deberíamos esperar nada diferente. Hay gente que no acepta, hay gente que duda. El detalle aquí es que nosotros mismos no seamos de los que duden y que nosotros mismos en nuestro interior no haya división en nuestra mente y corazón y nuestra vida y nuestras prácticas. Y algunos de ellos querían prenderle, pero ninguno le echó mano. Me gustaría leer este que sigue, para que retomemos lo que leímos arriba. Los alguaciles vinieron a los principales sacerdotes. ¿Cuáles alguaciles? ¿Se acuerda que desde allá atrás habían mandado los judíos unos alguaciles? Pues aquí andaban en la bolita. O sea, en vez de aprender a Jesús, de tomarlo con violencia, se pusieron a escuchar, o se estaban escuchando la plática de Jesús. Se aventaron la lección de los ríos de agua viva y otras lecciones más que desde que se les mandó a aprender a Jesús, Jesús estuvo hablando. No lo aprendieron. Mire lo que dicen estos hombres. Los alguaciles vinieron a los principales sacerdotes y a los fariseos, y esto le dijeron, ¿por qué no lo trajeron? ¿No los mandamos a aprenderlo? Mire la respuesta. ¿Quién lee el 46? Los alguaciles respondieron, jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. ¿Ya vio? Quedaron impactados por las palabras de Jesús. O sea, fueron a tomarlo con violencia y al escuchar a Jesús, ay, hoy lo que está diciendo, ríos de agua viva. Hoy Él es el agua. Hoy será el Cristo, no será el Cristo, será el profeta, no será el profeta. Se sumaron a las multitudes a escuchar el mensaje del Señor. A ver, me gustaría ver cómo hizo otras versiones de la frase, jamás hombre alguno ha hablado como este. Bueno, muy similar, nueva traducción viviente. Jamás hemos oído a nadie hablar como él. Jamás hemos oído a nadie hablar como él. A ver, Biblia al día. Nunca nadie ha hablado como ese hombre. Jamás hombre alguno habla como este. Muy similar. Los guardianes contestaron, jamás ningún hombre ha hablado así. Y todas lo mencionan muy similar. Nunca ha hablado nadie como lo hace ese hombre. O sea, estaban impactados en cómo Jesús transmitía el mensaje. ¿Te da cuenta, hermano? Aquí hay una buena lección. Tenemos que asegurarnos que realmente el mensaje del Señor impacte.
Eso es importante. Ahí está el mensaje, pero hay que transmitirlo de manera que impacte, que logre su objetivo y su propósito, ¿verdad? Hay que asegurarnos de ello. Pues hasta aquí, hermanos, hasta aquí. ¿Algún comentario? ¿Algo más que agregar? Pues ahí vemos, digo, esos grupos, diferentes actitudes que tenían, diferentes resultados. Está la duda sembrada, algunos se lograron, algunos no. Divisiones, roturas, brechas, gente queriendo hacer violencia con el Señor, no lo logra y el mensaje sigue avanzando. ¿Ven? ¿Algo quieran comentar? Hermano, Sí. a mí me llama la atención de ese relato. Me llama la atención cómo ellos insisten en no creer y siguen dudando y si a pesar de las señales que él ha hecho y que sigue haciendo, ¿verdad? Me llama la atención eso y cómo los alguaciles que son alguaciles, que era gente como pues la policía, se puede saber, ¿verdad? Tal vez, quién sabe, ¿verdad? Si ellos conocieran de la ley o no sabemos, pero cómo ellos sí tuvieron esa duda, o sea, se sorprendieron, ¿verdad? Se sorprendieron de que lo habían escuchado hablar y de que ellos decían que nadie habla como él. Entonces hay veces reflexionamos en eso de que muchas veces decimos que nosotros tenemos la verdad, pero como usted acaba de decir, hay veces hasta nosotros mismos podemos dudar de ciertas cosas, ¿verdad? Y hay gente que no tiene nada que ver tal vez por decirlo así, con la religión y algo, y puede que a lo mejor crean más o tengan por lo menos esa duda de que sí puede ser él, ¿verdad? Como en el caso de los alguaciles, de que a lo mejor no se atrevieron por eso mismo, porque tenían la duda y tan solo yo creo que a la misma vez les dio como temor cómo lo vamos a agarrar, si se sorprendieron en la forma en cómo él estaba hablando. Sí, y es que no sé cómo lo dividieron ustedes o de qué manera lo hacen o lo quieren hacer, pero por lo menos ahí están algunos que se convencen, que dudan y que rechazan. Algunos se convencen, pero algunos dudan y algunos prácticamente rechazan. Están en contra, o sea, total, al 100%. Y en este grupo están los fariseos, ¿sí? Los del Sanedrín, los que estaban mandando todo esto que se hiciera, que se aprendiera a Jesús. Ellos totalmente tienen un rechazo. Y de la gente que escuchaba, hasta los alguaciles también tenían dudas porque ni lo prendieron, ni se quedaron, ni mostraron algún cambio, ni nada. Estaban en el grupo de la duda. Pues le digo, va a haber quien sí se convence, va a haber el que rechaza totalmente y va a haber el que está en medio, el que duda. Pero pues eso es lo que a veces provoca la palabra, genera todo esto. ¿Sí? ¿Alguien más? Hermano, acá igual podemos ver como la palabra del sembrador, los diferentes tipos Ujú, de corazones. exactamente. Eh, que son diferentes, por ejemplo, los alguaciles que debieran estar a favor de los sacerdotes y hacer lo que ellos le pedían, ellos no lo hicieron, porque ellos estaban a la orden de los sacerdotes. Y los sacerdotes y los fariseos, siendo que ellos tenían la palabra, sabían de la palabra, ellos siempre pensaron en matar y en condenar a Jesús. Ellos no cambiaron, o sea, muchos no cambiaron, yo no digo que todos, porque Nicodemo también estaba ahí y al parecer él cambió, pero muchos que sabían la palabra y sabían lo que venía, porque estaba escrito en la palabra, ellos no querían creer, porque ellos sabían, y Sí, no, yo creo que no querían creer porque tenían que dejar todo lo malo que ellos estaban haciendo, o sea, todo, se podría decir los robos, todo lo malo que ellos estaban haciendo tenían que dejarlo. sí. Y eso les pegó, les fue un choque con ellos, con Jesús, ¿verdad? Pues Jesús muchas veces decía, hagan lo que dicen, pero no lo que hacen.
Entonces esa era la diferencia. Por eso estos hombres, o sea, imagínense, rece, nadie ha hablado como él. Oye, ¿y nosotros? O sea, los alguaciles le dijeron al Sanedrín, a los fariseos, nadie ha hablado, nunca hemos escuchado, fíjense, nunca hemos escuchado a alguien que hable como él. Y entre ellos mismos, ay, ¿y nosotros qué? No, pues ni ustedes, nadie. Nunca hemos escuchado a un hombre hablar como él. Las palabras que Jesús dice, la manera que lo transmite, nunca hemos escuchado a nadie como él. Jesús es único, hermanos. Su mensaje es único y también obedecerle requiere, pues, quitarse de todo para obedecerle. También es importante, ¿verdad? Bueno, aprovechando que mencionamos algo de la duda, no sé si esta reflexión ya se las he dado, o sea, medio se las he mencionado. Si no, a ver hasta dónde llegamos rápidamente, ¿ok? Este tema lo empiezo con Mateo 14, desde el 22 en adelante, pero obviamente lo vamos a leer todo por cuestión de tiempo, pero es cuando Pedro se hunde. Me voy a ir un poquito rápido, ¿ok? Pero les puedo pasar el tema si gustan, alguien quien lo quiera, me dice y se lo envío. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Y es eso que subrayo. Tuvo miedo y se hundió. La pregunta que hago es, ¿y por qué Pedro se hundió? ¿Por qué Pedro se hundió? A ver, ¿qué piensan? ¿Por qué Pedro se hundió? porque dudó. ¿Y por qué dudó? porque tuvo miedo. ¿Y por qué tuvo miedo? Por el fuerte viento. Exactamente. A veces lo que nos hace dudar son los fuertes vientos que llegan a nuestra vida. ¿Sí? Dice, al ver el fuerte viento, ¿sí? A veces se nos vienen los vientos, pero la mirada no debe estar en los vientos, sino en el Señor. ¿Se fija la diferencia? Vientos vendrán, claro que sí. Mateo lo dice, el que construye sobre la roca, le vienen ríos, vientos, tormentas, dan con fuerza, con ímpetu, pero no cae. Y aquí el asunto de Pedro es que sí cayó, se hundió. ¿Por qué? Porque vio el fuerte viento, tuvo miedo y se hundió. Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano, asió, o es decir, lo tomó y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Le faltó fe, le faltó la mirada en el Señor. Y sí, se siente miedo. Y sí, se siente uno invadido pues, por las situaciones, pero la mirada debe estar en el Señor y confiar en Él. Y él dudó. Y cuando ellos subieron a la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vieron y adoraron diciendo, verdaderamente, eres hijo de Dios. Luego aquí les pongo, por toda la Biblia existen situaciones en las cuales se está presente ante una decisión importante y hay dos caminos u opciones por delante para decidir. Por ejemplo, Adán y Eva al escuchar la voz de la serpiente, obedecer las instrucciones de Dios o hacer lo que nos está diciendo la serpiente. Están las dos opciones. ¿Escucho la voz de la serpiente o las instrucciones de Dios? Génesis 2:16, 3, 2 y 3. Jonás, ir o no ir a Nínive. Tenía que ir, ¿verdad? Pero el muchacho se puso a pensar si voy o no voy y no fue. Decisiones. Pedro, seguir caminando sobre el agua o no. Mateo 14:30. Pablo, ir o no a Macedonia. Hechos 16. Y la Biblia está llena de situaciones donde se tiene que elegir dos caminos. Está llena de esos ejemplos. Nomás les puse algunos. Adán y Eva, Jonás, Pedro, Pablo. Y en nuestra vida diaria, todo el tiempo estamos tomando decisiones. Voy o no voy, hago o no hago, doy o no doy, lo digo o no lo digo, sigo o no sigo. Mire esta información. Estudios recientes estiman que los adultos toman aproximadamente 35,000 decisiones al día. 35,000 decisiones al día, lo cual puede generar una carga mental negativa, porque son muchas decisiones.
Ahorita estamos tomando muchas decisiones. ¿Ay, qué canto entonamos? Ah, otro canto. ¿Qué gratitudes voy a decir? ¿Qué peticiones voy a decir? ¿Quién va a hacer la oración? ¿Sí? ¿Hablo más fuerte o me quito el micrófono? ¿Les doy este tema o no les doy este tema? Ay, sí lo voy a sacar. Otro canto más. ¿Y qué digo? ¿Y qué cita? ¿Se fija? Ahorita en este rato que estuvimos en el devocional, tomamos muchas decisiones. Me llamaron por teléfono. Entró la duda. ¿Contesto o no contesto? ¿Le pongo mudo y le contesto o no? No, pues no le contesto. Lo colgué. ¿Se fija? Decisiones. Y puede causar y generar una carga negativa debido a la multiplicidad de opciones que se presentan ante el panorama cotidiano. Es decir, tenemos que tomar decisiones y a veces hay muchas opciones. Es por ello que los expertos recomiendan practicar la simplicidad, sin no complicarse la vida en cuanto a poner tantas opciones para decidir. Y es común que aunque ya decidimos algo, a veces cambiamos de decisión porque algo genera duda. Y no es por nada y no me las quiero echar encima porque ahorita hay puras hermanas. Pero de momento las hermanas, mi esposo ahorita que no está, por ejemplo, se ponen una ropa y de momento cambian de opinión y se ponen otra. Yo a mi esposa en las mañanas la veo como con tres cambios diferentes. O sea, se pone uno y me dice, ay, ya me escuchó. Se pone uno y dice, ¿cómo se me ve? Bien, está bien. Y me salgo poquito algo y regreso y ya tiene otro. Y este, y no te ibas a poner el otro. No, me puse este. Ah, este está bien. Sí, se te mira todavía mejor que el otro, pero el otro estaba bien también. Cualquiera de los dos. Y me salgo ya. Y ya cuando veo que llega para la reunión, trae otro. Dice, no, pues, y el primero estaba bien, el segundo también, y trajo otro. Bueno, ¿verdad? Pero yo sé que así es la cosa con las mujeres, ¿verdad? Entonces, mire esto, mano. A veces se decide una cosa, pero algo genera duda y cambiamos de opinión. Y así que en muchas ocasiones venimos cargando las dudas, esas dudas cotidianas, las traemos a lo espiritual. Cosas en las cuales no debería haber duda. Podríamos caer a ser como el pueblo de Israel en tiempos de Elías. Primero de Reyes 18:21. Y acercándose Elías a todo el pueblo dijo, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle. Si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. 18:21 de Reyes. Y sabe que esa frase, ¿hasta cuándo claudicaréis? La palabra claudicar, por ejemplo, en la versión Castellan dice, ¿hasta cuándo andaréis cojeando de un lado a otro? Cojeando. La palabra de Dios para todos dice, ¿hasta cuándo seguirán dudando? La Biblia al día dice, ¿hasta cuándo vas a seguir de indeciso? ¿Y sabe por qué lo traducen como un lado a otro, dudando o indeciso? Porque es lo que significa la palabra claudicar. En el hebreo, pakach, pakach significa saltar, vacilar, titubear y cojear. Saltar, vacilar, titubear y cojear. ¿Hasta cuándo andaréis cojeando? O sea, ni te decides de un lado, ni te decides de otro. Y Elías les dice, si es Dios, ya síganlo. Y si Baal es el Dios, pues órale, váyanse con Baal, pero ya tomen una decisión. No puedes andar siempre cojeando, vacilando, titubeando y saltando de un lado hacia otro. Debemos tener principios para saber cómo enfrentar estas situaciones. Y la pregunta que se hace aquí es, ¿cómo resolvemos el problema de la duda, sobre todo en lo espiritual? Porque eso de la duda de qué ropa se pone, eso no lo resuelvo yo. Esa usted la resuelve. Pero en lo espiritual, ¿cómo resolvemos el problema de las dudas espirituales? Bueno, y en base a esto estuve dando esta lección. Bueno, aquí en la congregación, a la luz de la Biblia, hablemos sobre el cristiano y la duda. ¿Sí? Y la primera pregunta que hicimos es, ¿qué es la duda? ¿Sí? En el diccionario, empezamos con eso. Primero entender el concepto actual y luego el bíblico. Por acuérdese que si usted busca una definición de una palabra bíblica en el diccionario,
el diccionario va a ser muy contemporáneo, o sea, la definición va a ser muy actual. Y la palabra que está en la Biblia es una palabra más antigua. Entonces tenemos que ver las dos caras de la moneda, ¿verdad? Diccionario dice, falta de determinación entre dos juicios o decisiones. O sea, falta de decisión entre dos cosas. O sea, no me decido una u otra. Sinónimos de duda, incertidumbre, vacilación. Lo contrario es, o sea, el antónimo, certeza, seguridad y decisión. O sea, tú eres de incertidumbre o vacilación o de seguridad. Eso es. Bíblicamente, la palabra en el Nuevo Testamento, y que de hecho es la que está en Mateo cuando le dice Jesús a Pedro, ¿por qué dudaste? Se compone de dos. Es la palabra distazo y tiene dos palabras, o sea, se compone de dos palabras. Una es dis es dos, dis, dos o doble. Y la palabra stasis, que es postura o posición. Así que distazo quiere decir dos posiciones, tener dos posiciones. Propiamente, distazo significa caminar en dos sentidos diferentes a la vez. Le pregunto yo, ¿se puede caminar en dos direcciones a la vez? O sea, al mismo tiempo. O sea, un pie para un lado y un pie para el otro. Algunos tienen los pies así, pero no quiere decir que puedan caminar así, ¿verdad? Entonces, para un pie para acá y un pie para allá y uy, pues la mitad del cuerpo se va para un lado y la mitad para el otro. Eso es lo que estaban haciendo los fariseos. Eso es lo que le pasó a los alguaciles y lo que le pasó a las tres multitudes que estaban ahí con Jesús. Unos creyeron, pero no creían que era el Cristo. Unos oyeron, pero creían que era el profeta. Y otros rechazaron totalmente. Y los alguaciles los mandaron a prender con violencia, pero terminaron quedándose a escuchar el sermón, pero como quiera no obedecieron. ¿Se fijan las dudas? Los dos caminos, por eso quise hablar de este asunto. Caminar en dos sentidos diferentes a la vez, es decir, cambiar de posición y por lo tanto tener una doble postura. De ahí el detalle de vacilar o dudar, mostrarse indeciso por estar en una encrucijada, porque tienes dos posturas, por eso no te decides. Es negarse a elegir un camino por sobre el otro, querer hacer dos cosas que se excluyen mutuamente. Normalmente las opciones son diferentes. Por eso es que se tiene un pie en un lado y un pie en otro. Porque si fueran lo mismo, pues te vas hacia un solo lugar. Pero siempre que hay dudas, es porque los dos caminos que hay que tomar son dos que son bien diferentes. Dudar o distazo es vacilar entre dos opiniones o puntos de vista y creencias. Todo eso es distazo. Cuando decimos el cristiano y la duda, nos referimos a que en repetidas ocasiones estamos o estaremos expuestos a decidir entre dos caminos u opciones que de no ser bien tomadas pueden atraer serias consecuencias, como a Lot, como a Rahab, como a David, como a Judas, como a Agripa. Lot, en vez de decidir, apenas de hecho di algo de este tema, pero se llama doble ánimo, ahorita en el lugar donde andaba. Lot, en vez de arreglarse con Abraham, prefirió irse. Prefirió un lugar u otro, izquierda o derecha, se fue por los ojos. Decidió poner su campamento junto a Sodoma y luego estaba en Sodoma y luego se lo llevan esclavo y que se vuelve a regresar. Otra vez se regresó y luego dudó si salía o no salía. Los varones lo tomaron de la mano y luego lo jalaron y luego lo sacaron y luego lo saquearon en la ciudad. Le dijeron vete allá y dijo no, allá. Y se fue allá y luego se fue a otro lugar. Era un hombre indeciso, de doble ánimo. Rahab, ayudo o no ayudo a los espías. David, veo o no veo a la mujer. La tomo o no la tomo. Mato o no mato a Urias. Y si decides mal, consecuencias. Judas, entrego o no a Jesús. Agripa, por poco me convence a ser cristiano. No se convenció y terminó fuera. ¿Se fija? Si usted y yo tomamos una mala decisión, nos puede traer consecuencias. La otra pregunta que hago es ¿por qué dudamos? Ya vamos a ir terminando, ¿ok? Ya son las 11, pero pues este tema es, luego se los paso para que lo lean. La segunda pregunta que hago es ¿por qué dudamos? La respuesta que doy es ¿porque no tenemos los ojos donde debemos? ¿O porque nos falta fe? Como Pedro.
Pedro dudó porque no tenía los ojos en Jesús. Sí, porque si hubiera puesto los ojos en Jesús sin voltear a ninguna parte, no hubiera visto las tormentas. A lo mejor sintió el viento, pero la mirada en Jesús confía y porque nos falta fe. Ahí está Mateo, Génesis 3:10. Lot miró donde no debía. Samuel 11:2. David miró donde no debía mirar. ¿Te fijas que los problemas vienen cuando ponemos la mirada donde no debemos y cuando nos falta fe? Nuestros ojos deben estar bien colocados y deben estar puestos en el Señor, no en otro lugar. Si usted pone la mirada en el Señor, seguramente pueda tomar buenas y tomará buenas decisiones. La otra pregunta, ¿qué nos puede hacer dudar? Los factores internos, factores externos y comportamientos de alguien que duda. Bueno, estos dos primero, factores internos y factores externos. Y luego vamos a ver comportamientos de alguien que duda. Factores internos. A veces tengo falta de confianza, tengo miedo al fracaso, mis emociones, conflictos internos y creencias. Esos son factores internos que me pueden hacer dudar. La falta de confianza, como Moisés cuando dudó si él podía estar listo, capacitado para ir con Faraón. Miedo al fracaso. Él dice, es que yo no sé, yo no puedo. Las emociones como Elías, las emociones lo hicieron dudar y dijo que estaba solo y que se quería morir. Conflictos internos, la lucha carne-espíritu me hace dudar. Y las creencias, a veces nuestras creencias no son firmes. ¿Sí? Necesitamos confiar en Dios. El que se acerca a Dios debe creer que le hay. Y cuando usted realmente no cree, pues va a dudar. ¿Sí? Factores externos, la sociedad, la familia, los problemas, el ambiente, las personas y experiencias negativas. La sociedad con sus nuevas ideas. ¿Serán o no serán? Ahora el gobierno dice esto, la sociedad dice esto. ¿Será o no será? La familia, problemas o desacuerdos de creencias, a veces que la familia no acepta lo que creemos, los que no son cristianos. Los problemas, no ver pronta solución, a veces nos hace dudar si Dios nos escuchó o no nos escuchó. El ambiente, la presión social en el que vivimos, escuelas, trabajos, compañerismo, amistades, las personas, hay malas compañías que nos hacen dudar. Te dicen, ven, aquí, allá no, ven. Y las experiencias negativas. A veces dudamos porque hay situaciones que nos han pasado en nuestra vida y nos han afectado y nos hacen que dudemos. ¿Sí? Este es bueno, ya no los puedo poner todo, ¿verdad? Pero este se lo voy a mandar y véanlo, vean el resto. Es un video de alguien que cede a la presión. Es una persona que hacen un experimento, se los voy a decir, ¿verdad? Porque no es largo, pero esta chica llega a un lugar y estos son puros actores. Y el asunto es de que todos los actores empieza a sonar un timbre y se ponen de pie cuando suena el timbre. Y lo que pasa con esta muchacha primero es que se encuentra como, ¿qué está pasando? Pero después empieza a hacer lo mismo. Ve que los demás se levantan y ella también se empieza a levantar. Se dio a la presión. No sabía por qué, pero sonaba el timbre y todos estos son actores y se levantan. Y ella también termina levantándose. No sabe por qué, pero cuando suena el timbre se levanta. Y después empiezan a ir todos estos y queda ella. Y ella se quedó con lo mismo. Suena el timbre y se empezó a levantar solita, aunque ya no estaba ninguno de ellos. Mire, ella suena el timbre y ella se sigue levantando, ¿ve? Y luego empieza a llegar otra gente y ella lo sigue haciendo. Y le preguntan que por qué. Y dice, no sé, pero es que estaban y lo hacían. Y ahora esa persona también ya lo comienza a hacer y llega otro y lo comienza a hacer y al rato todos empiezan a ponerse de pie. Eso se llama presión social y eso es lo que a muchos les pasa, le pasa mucho a los jóvenes. Porque los demás lo hacen, yo también lo hago. Y si alguien más nos arrastra, al rato vamos a generar la duda. ¿Cómo es el comportamiento de alguien que duda? Cambia de opinión constantemente, posterga decisiones importantes, busca excesivamente la opinión de otros y revisa las mismas opciones una y otra vez sin decidirse. Y caemos en ser indecisos, inconstantes en todo.
Entonces, pues la otra pregunta que tenemos ya es cómo resolvemos el problema de la duda, ¿sí? Pero eso ya ustedes lo leen, ¿ok? Nomás le voy a mencionar los puntos aquí principales, que es identifica el origen de la duda, busca información confiable, investiga, pregúntale, escucha otras perspectivas, habla con alguien de confianza, acepta que algunas dudas no se resuelven de inmediato, actúa a pesar de la duda y otros consejos más, ora, busca sabiduría, acepta el misterio. Es decir, hay cosas que no las vas a saber, no vas a saber a dónde vas como Abraham. Abraham se le dijo, sal de tu tierra y parentela. No sé a dónde voy, pero sí sé que confío. Acepta el misterio. ¿Sí? Y aquí hay más consejos extras. Necesitamos cimentarnos, guardarnos, arraigarnos y conservarnos. ¿Sí? Entonces, le invito a que lea este tema, ¿verdad? Se lo voy a mandar. Bueno, el que lo quiera al terminar de leer, mándeme mensajito y se lo mando y termine de leerlo, ¿ok? Y bueno, este es un tema extra por ahí, acerca del asunto que estábamos viendo con las personas que vemos de la multitud, que unos siguieron, no siguieron, dudaron, no dudaron, es el Cristo, es un profeta, o simplemente se oponían. Consejo final, nosotros no dudemos del Señor. Si nosotros ya lo oímos, entendamos, creamos, tengamos nuestras convicciones y realmente no rechacemos ni estemos en medio. Si va a seguir al Señor, sígalo y jamás dude que en Él tenemos palabras de vida, ríos de agua viva, ¿verdad? Vamos a hacer oración, para concluir. Espero que el día de hoy se lleve usted una lección y nos quedamos ahí para comenzar el verso 45. Esto nomás lo mencionamos por la cuestión de los alguaciles, ¿verdad? Ahí nos quedamos para comenzar el 45, ¿de acuerdo? Oremos así como estamos. Nuestro buen Padre, vamos delante de tu presencia, dándote, Padre, muchas gracias por esta oportunidad de estar juntos. Gracias, Padre, por dejarnos cantarte, por también orar y también leer un poco de tu palabra. Te rogamos, Padre, que nos ayude siempre a seguir adelante y como el día de hoy hemos estado viendo las diferentes respuestas que tuvieron para con tu Hijo, Padre, ayúdanos a que nosotros no tengamos diferentes respuestas, sino una sola y sea el seguirle y seguirlo hasta el final. Te rogamos, Padre, que nos permitas estar con bien en el resto del día, que nos permitas seguir reflexionando aún más en tu palabra y que nos permitas, Padre, seguirte sirviendo como tú lo mereces. Gracias por nuestros hermanos y hermanas que el día de hoy estuvieron aquí. Te pedimos que les bendigas, les guardes y que puedan seguirnos acompañando estos devocionales para que juntos podamos reflexionar de tu palabra y también a nuestros hermanos que escuchan posteriormente la grabación, que puedan igual llevarse una lección como nosotros le hemos aprendido el día de hoy. Nos ponemos en tus manos, Padre, y a nuestra familia y también a la congregación. Todo, Padre, lo ponemos en tus manos, te lo agradecemos, pedimos y también lo suplicamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues Dios les bendiga, hermanos, que tengan bonito día.